Buenas. Vamos a hacer algunas partes de este ejercicio, tratando de explicar más o menos en detalle un par de ellas. En este ejercicio se nos definen varias funciones f de t de distinta forma y se nos pide calcular en función de ellas la función f de x, definida como la integral desde 0 hasta x de f de t de t. No dice nada en el ejercicio, pero podemos suponer que x pertenece a los reales. O sea que x puede ser positivo o negativo. Esto, no, vamos primero con la parte A, básicamente f de t es igual a parte entera de t. Y entonces la función que queremos calcular es la integral de 0 hasta x de parte entera de t de t. No solo eso, sino primero tenemos que graficar esta función y también graficar esta de acá. Así que vamos a empezar por graficar ambas funciones y luego calcularemos analíticamente esta de acá, para ver cuánto da exactamente. Parte entera de t, arranquemos por ahí. La función parte entera, la gráfica tiene esta forma. Es como una escalera infinita. Donde, bueno, esto es 1, esto es 2, esto es menos 1, esto es menos 2, esto es menos 3. O sea, siguiendo una función que entre cualquier par de enteros es constante y enteros consecutivos. Y bueno, en los enteros pego un salto de 1. Esta es la función que queremos integrar. Y vamos a ver cuánto valdría la integral de esta función, más o menos en función del gráfico. Esto sería f. Y ahora graficamos f, que viene a ser la integral de esta otra función. Y bueno, primero que nada, como en este intervalo de acá, como la función vale 0, la integral también va a valer 0 en todo ese intervalo. Ahora, a partir del 1, la función es constante 1. Como sabemos, básicamente en un punto intermedio acá, si agarramos un punto x, lo que va a valer la función, la integral en este punto x, va a ser el área de este rectángulo de acá. Y el área de ese rectángulo es un rectángulo con base x y altura 1. Entonces, básicamente, en este segmento la función lo que va a hacer, entonces en conclusión, este rectángulo tiene área x por 1, o sea, x, entonces, o sea, x, un pequeño detalle, acá les estoy diciendo que x no sería exactamente este valor de acá, sino que, vamos a escribirlo un poquito mejor, un poco más prolijo lo que quiero decir, sino más bien que este ancho de acá, el valor de ese ancho es x. O sea, digamos, la distancia de este punto al 1, la base de ese rectángulo. Pero bueno, entonces, pensándolo de esa forma, básicamente en ese punto la función valdría eso mismo.
Lo que estoy tratando de que se vea es que la función en este intervalo va a ser algo así. Básicamente una recta de pendiente 1, porque es como un rectángulo que se va corriendo. Y ahora, una vez que llegamos al 2, el rectángulo va a tener altura 2. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una base, por ejemplo, le llamamos a esta base, le llamamos y. Lo que va a valer el área de este rectángulo va a ser y por 1. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está en este punto, como la función f integra desde 0, vamos a considerar el área de todo este cuadrado de acá más el área de este pequeño rectángulo. Entonces, un poco viendo de esa forma, mientras uno avanza en este segmento de acá, lo que va a hacer la función es crecer, pero con una pendiente mayor. Básicamente, esto es 1, y esto de acá vamos a alargar un poco el dibujo. Y esto acá sería 2. ¿Qué pasa? Una observación importante es que la función es continua. Eso es algo importante. Aunque la función f pegue un salto, esta función de acá no va a pegar saltos. Ahora vamos a ver un poco cómo es hacia el otro lado y después vamos un poco más de eso. ¿Por qué pasa? Para el otro lado, básicamente se ve que del 0 hacia acá va a ser más o menos lo mismo que del 1 hacia acá. Ahora, ¿qué pasa? Para este lado la función es negativa, toma valores negativos. Entonces uno lo que diría es que la integral tiene que ser negativa. Pero hay que tener cuidado porque la integral está definida de 0 hasta x. Entonces cuando uno considera un x negativo, los límites de integración van a estar invertidos. Entonces va a terminar quedando positiva. Bueno, cuando uno considera un x menor a 0, o sea, escribir eso un poco, capaz, un poco prolijo, la integral de 0 hasta x de parte entera de t va a ser igual a menos la integral de x a 0 de parte entera de t. Y eso básicamente es lo que, nada, tenemos un menos 1 y esta, la parte entera, es negativa. Pues estamos considerando un x, por ejemplo, si x fuera a menos 1. Entonces, acá estaríamos teniendo la integral de 0 a menos 1. Lo que hacemos es invertir los límites y por ende multiplicar por menos 1. Y bueno, y lo que estamos integrando es algo negativo, entonces va a quedar positivo. O sea, con este menos más el menos de lo de adentro, va a terminar quedando positivo. Y va a ser lo mismo que de acá hacia allá. Va a ser esto, después va a ser esto, y bueno, de menos 2 a menos 3 va a ser con aún más pendiente. No sigo el dibujo porque yo quería con el otro. Una observación importante es que acá hay un cambio pendiente, viene así, y después sigue más abruptamente. Bueno, y esto sería un poco la parte del dibujo, de las gráficas, que está bueno hacerlo un poco intuitivamente, teniendo en cuenta el hecho de que lo que vale la integral es el área debajo del eje, entre la función y el eje o x. No, por ejemplo, si para ver un poco más claro, vamos a trabajar. Cuando uno considera un punto, acá tenemos la función, cuando uno considera este punto de acá, justamente lo que va a valer la integral es esta área de acá. Y lo importante, es muy importante observar que la función, la integral, es continua. Eso se puede ver un poco mirando, por ejemplo, el punto en el que la función pega un salto, una discontinuidad,
vamos a concentrarnos un poco en este punto. Si nosotros consideramos, digamos, el valor del integral, vamos a considerar el valor del integral un poquito atrás del punto de discontinuidad y un poquito adelante, para convencernos un poco de que efectivamente es continua, porque es algo muy importante que tiene que quedarles claro. Si nosotros tomamos un punto un poquito atrás, ¿cuál va a ser el área el valor del integral, si ponemos ese puntito acá arriba, va a ser el valor de esta área de acá? Supongamos que eso es algo así. Ahora, ¿qué pasa? Si consideramos un punto que está un poquito más adelante, entonces ese punto acá, lo que va a valer la integral, bueno, va a ser de vuelta toda esta área, un cachito de área de acá que nos faltó, y acá arriba va a haber una rebanadita muy finita, que justamente esa rebanada tan fina, por más que la función esta pegue un salto, al ser una rebanada muy fina, no va a causar una diferencia importante. Entonces acá vamos a tener algo cerca. Y justamente, pensando en la eficiencia de continuidad, cuanto más cerca consideramos este punto, más fina va a ser esta rebanada que hace la diferencia, y vemos que básicamente es continua. Va a tender al valor del área de este rectángulo acá abajo. Bueno, vamos ahora a tratar de calcular explícitamente cuánto vale el área. Y para eso vamos a separar el área en dos partes. Supongamos el caso en el que x es positivo. Nosotros tenemos por acá x. Y supongamos que por acá está parte entera de x. En un caso general en el que son distintos, pero podrían ser iguales. Nosotros lo que vamos a tener acá, 1, 2, 3. Esto es un dibujo más o menos genérico de lo que hace la función. Supongamos que acá está parte entera. Y acá tenemos parte entera de x más 1. Aquí queda un poco feo el dibujo. Vamos a alargarlo un poco para que no quede feo. No, o sea, esto sería parte entera de x, esto sería x, esto sería parte entera de x más 1. ¿Cuál es el truco? O sea, parte entera de x va a ser el máximo entero que es menor a x, menor o igual a x. O sea, esto va a ser un cierto n. Un cierto n, y bueno, esto básicamente va a ser n más 1, para no confundirnos mucho. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a separar un poco lo que va a valer la integral, va a ser esta rebanada de acá, más, porque vamos a pensar un poco por separado, el área de acá, más el área de acá. Básicamente la suma de todas las áreas, para pensarlo, para resolverlo, hacerlo de esta forma. Por una parte, la suma de todas las áreas que son rectángulos completos, y por otra parte, esta franja de rectángulo que tenemos acá con la X. Y bueno, vamos a hacer la cuenta de esa forma. Primero calculamos cuánto vale esto y después cuánto vale esta área de acá. A ver, como ya he dicho, nosotros lo que tenemos que calcular es toda esta área y la separamos en estas franjas. Una parte de esta franja de acá
Y por otra parte, todas estas de acá, todos estos rectángulos. Ahora veamos. Entonces vamos a pensarlo por separado. Digo, esta franja acá, la franja azul, es un rectángulo de base x menos parte entera de x y altura parte entera de x. Entonces en ese caso tendríamos justamente el área de este rectángulo acá sería parte entera de x. Vamos a hacerlo. No quiero dejar un poco de espacio acá abajo, pero el área de este rectángulo sería parte entera de x por la altura por x menos parte entera de x. Y ahora veamos estos rectángulos de acá. Vamos a ver el área como justamente la suma del área de cada uno de estos rectángulos. Vamos a ver para pensarlo un poco, nosotros tenemos 0, 1, 2, 3. Esta raya no sé. Vamos a pensar. Primero tenemos, o sea, digamos, entre 0 y 1 tenemos algo de área 0, altura 0. Entre 1 y 2 tenemos un rectángulo de altura 1. Entre 2 y 3 tenemos un rectángulo de altura 2. Y sucesivamente viendo estos valores hasta que, digamos, entre, entre parte entera de x menos 1 y parte entera de x, vamos a tener un rectángulo de altura parte entera de x menos 1. Entonces la conclusión, todos estos tienen base 1. Entonces, la suma de todas estas áreas, lo que va a hacer es la suma de y igual a 0 hasta parte entera de x menos 1 de justamente y. Vamos sumando 0, 1, 2, y el último que sumamos es parte entera de x menos 1. Y justamente está aplicando la regla de la sumatoria, o sea, de la sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4. Lo que esto da es parte entera de x menos 1 por parte entera de x dividido 2. Y bueno, la conclusión después de esto que hicimos, que como ya lo que decimos es que la integral de 0 a x de parte entera de t es parte entera de x por parte entera de x menos 1 sobre 2, y a eso le sumamos parte entera de x por x menos parte entera de x. Ese es básicamente el resultado que queda. Yo les incentivo para verificar que esto está bien, probarlo con distintos valores, ver que en 1 da bien, ver que en 2 da bien, que en 2,5 da bien. Y bueno, para los números negativos, se los dejo a ustedes para que lo piensen, es un razonamiento muy análogo. Tienen que separar entre los rectángulos que están completos y los rectángulos y la franja de rectángulo que queda al final. Se los dejo como ejercicio porque es bastante parecido a esto. Con esa estrategia que es bastante útil. Y ahora, bueno, sí, para el resto del resto de las partes, por ejemplo, en la parte C, por ejemplo, uno tiene la integral de 0 hasta x de t menos parte entera de t de t. Y para esta parte y todas las otras partes, hay dos formas de pensarlo, que las dos formas están buenas. O sea, las dos son sumamente importantes.
Una forma de pensarlo es usando la linealidad en integral, porque esto lo podemos separar como la integral de 0 hasta x de t dt menos la integral de 0 hasta x de parte entera de t de t. Y esta ya la sabemos, es x al cuadrado sobre 2, y esto es lo que acabamos de calcular. Entonces con esto llegamos a la fórmula. Pero justamente eso ahí con eso no estaría pronto, hay que graficar también y hay que graficar y pensarlo bien. O sea, hay que graficar esta función de acá y también graficar cuánto queda el integral, o sea, graficar la integral. Y justamente si lo escribimos de esta forma, que nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 menos parte entera de x por parte entera de x menos 1 sobre 2 más parte entera de x por x menos parte entera de x. ¿Qué pasa? Esto es, o sea, si uno lo mira así, anda a saber qué forma tiene esto. O sea, esto sirve para calcularla, pero para graficarla no sirve para nada realmente. Entonces, como le dije, es una forma de pensarlo, analíticamente se puede usar eso, pero otra forma de verlo es usando un razonamiento análogo, mirando la función, viendo cómo queda. Porque uno si se fija lo que queda la función, es algo así. Va subiendo, sube, baja, y hasta ahora son 1. Entonces, ¿qué pasa? Viéndolo de esta forma, es más fácil, por una parte, ver cuánto vale exactamente, y por otra parte, graficarla. Primero que nada, la graficación, hay que hacer eso, tengo para los números negativos, eso se los dejo a ustedes. O bueno, ahora enseguida lo hago mejor. Pero nada, básicamente cuando uno tiene una función así lineal, por lo que se ha visto, la integral es una parábola. Entonces lo que va a terminar pasando acá es que acá vas a ver como un fragmento de parábola, que acá se va a cortar, acá va a haber otro fragmento de parábola igual, acá va a haber otro fragmento de parábola igual, y así va a seguir la función, con fragmentos de parábola subiendo de a pasos de 1, o sea, siempre iguales. Pues claro, o sea, al pasar de acá a acá, se suma el área de este triángulo, que es un área... acá bueno, está un detalle acá, esto sería un medio, esto sería 1, esto sería 3 medios, y sucesivamente. Pues justamente, este triángulo tiene área un medio, este tiene un medio, entonces ahí van sumando de a triángulos de área un medio. Y bueno, y para el lado negativo no es muy distinto lo que ocurre. Vamos a pensarlo porque vamos a hacerlo, porque si no, me parece que corresponde hacerlo. La función que para el lado positivo era así, para el lado negativo es exactamente lo mismo. Sigue exactamente el mismo patrón. Y bueno, en este caso, justamente como tenemos, esta es f, ahora sí está para este lado, sabíamos que venía así. Pero ¿qué pasa? Ahora para este otro lado tenemos una función que es positiva, pero los límites de integración están invertidos. Entonces en este caso nos va a quedar negativa. O sea, ¿por qué pasa? Lo que, por ejemplo, en menos 1, vamos a hacer la integral de 0 a menos 1 de f de t de t. Y esto va a ser menos la integral de menos 1 a 0 de f de t. En otras palabras, el opuesto del área de este triangulito de acá. Pero entonces básicamente lo que hace la función en realidad es seguir exactamente igual.
esta función, o sea, básicamente las mismas parábolas, que acá tienen pendiente 0 y acá suben. Y eso es lo que va a ser la gráfica de la función. Hacia el lado negativo sigue con exactamente el mismo patrón. Y bueno, y nada, y finalmente si uno quiere calcular analíticamente lo que vale esta función, de una forma un poco más que quede un resultado más claro, lo que uno puede hacer, digamos, para el caso positivo, si uno tiene acá parte entera de x y x, supongamos que una cosa así, ¿qué pasa? Tenemos todos estos triángulos de acá, cada uno con área 1/2. No, o sea, el área, la integral lo que va a dar es, bueno, el área de este triángulo, va a ser el área de este triángulo, un montón de triángulos que hay acá, más el área de este pedacito acá. Que ese pedacito lo podemos ver de forma menos sencilla, como, bueno, la base y la altura son la misma, x menos parte entera de x, y como es un triángulo, sería eso al cuadrado sobre 2. Y cada uno de estos triángulos tiene área 1/2. Entonces básicamente es 1/2 por la cantidad de estos triángulos más esto de acá. Básicamente es 1/2 parte entera de x más x menos parte entera de x al cuadrado sobre 2. Y claro, uno tiene que fijarse si es exactamente parte entera de x. Podría ser parte entera de x o podría ser parte entera de x menos 1, parte entera de x más 1. Eso hay que mirarlo bien. Una forma sencilla de ver que uno lo hizo bien, que exactamente era parte entera de x y no era parte entera de x menos 1, es ver que esto dé bien en algún caso. Por ejemplo, si uno le evalúa en x igual a 1, tiene que dar 1/2, porque sería el área de este triángulo. Y bueno, efectivamente, si uno sustituye acá, está 1 menos parte entera de 1 es 0, y nos termina quedando esto 1/2 acá. Y digo eso de fijarse bien si es ese, cuando uno está contando cosas, si es ese, si está contando uno de más o está contando uno de menos. Digo eso pensando más que nada en el caso, más que nada pensando en este caso de acá. Pues, ¿qué pasa? Si esto uno lo mira, volví a la anterior, si esto uno lo mira a la apurada, uno dice, tengo que sumar estos cuadrados, estos rectángulos, acá tengo parte entera de x, entonces sumo desde 1 hasta parte entera de x. Pero no, acá que hicimos el razonamiento bien, de forma detenida, vimos que en realidad hay que sumar hasta parte entera de x menos 1. En ese tipo de cosas hay que ser muy cuidadoso. Justamente si uno hace la apurada puede terminar sumando hasta parte entera de x y no hasta parte entera de x menos 1. Pero justamente una forma de fijarnos que, que está bien es básicamente viendo que nos da bien en un punto intermedio. Por ejemplo, si uno toma 1, acá esto nos queda 0, y esto nos queda 0 también y a 0. Pero si aquí hubiéramos tomado la suma hasta parte entera de x, acá el resultado nos estaría dando 1 y ahí podríamos ver que está mal. Pues en este tipo de ejercicios en los que aparece parte entera es muy importante contar bien las cosas. Y acuérdense de eso, de no solo pensarlo analíticamente, sino también dibujarlo, porque eso les va a aportar mucha intuición y les va a ayudar mucho a ver que el resultado al que llegaron está bien, no está mal. Bueno, muchas gracias por ver el video y éxitos con el práctico.